Bien, hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando desde hace algunas semanas atrás, Jóvenes Redimidos y Reformados, y continuamos con el mes de la familia 2021 que lo celebramos cada año en nuestra iglesia y que tiene como título Familias Reformadas, por medio del cual queremos que ustedes aprendan que la más grande necesidad que ustedes tienen en su vida y la de su familia también es reformarse. Es decir, que vuelvan a poner a Cristo en el centro de su vida y adoración. Y hemos aprendido, si se recuerdan por medio de la ilustración de un árbol, hemos aprendido que para ser un joven redimido y reformado, primero debe de ser un joven cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que tus raíces estén en el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, debes de tener un tronco apostólico, es decir, que esté fundamentado en la sana doctrina. Y la semana pasada aprendimos que debe de tener ramas evangélicas, es decir, vivir según las 5 solas de la Reforma Protestante. Pero hoy vamos a aprender que si quieres ser un joven redimido y reformado, también tienes que ser un joven confesional. Y es por eso que mi intención hoy es persuadirte de que un joven confesional comprende su fe, pero que también la lleva a la acción. Y para esto vamos a aprender 2 cosas hoy. Primero, ¿por qué un joven debe de ser confesional? Y segundo, ¿cómo llevar nuestra confesión de fe a la acción? Bien, comencemos por lo primero. ¿Por qué un joven debe de ser confesional? Y lo primero que debemos de decir, como aprendíamos el domingo pasado, que confesar significa afirmar la fe en conjunto. Entonces, un joven confesional es el que confiesa algún credo histórico reformado de la iglesia y se adhiere a sus resúmenes doctrinales que han servido de estándares para la vida de los verdaderos creyentes de todas las épocas. Y esto es bien importante porque todos los que estamos acá, absolutamente todos, sin excepción, todos tenemos una confesión de fe. Lo que pasa es que no todos tenemos nuestra confesión de fe por escrito. Todos tenemos una confesión de fe, pero no todos tienen una confesión de fe que ha perseverado a lo largo de la historia. Y en este caso, un autor explica esto de la siguiente forma, un historiador explica esto, Carl Trueman, de la siguiente forma. Dice que a pesar de lo que se dice, el mundo cristiano no se divide entre aquellos que tienen credos y confesiones por un lado y aquellos que solo tienen la Biblia. Dice, no se divide así el mundo cristiano. Realmente está dividido entre aquellos que tienen credos y confesiones, que las describen, que las hacen públicas, que están abiertos al escrutinio público y a la corrección. Y aquellos que solo las tienen, pero que no las describen. ¿Por qué? Porque todos tenemos confesión de fe, pero no todos las tenemos por escrito. Y él continúa diciendo, de hecho, irónicamente, son aquellos que no expresan su confesión de fe en un documento escrito los que corren más peligro de llevar sus tradiciones sobre la escritura, porque sus tradiciones no van a poder ser controladas por la Biblia. Entonces, en parte, por esto es importante ser un joven redimido y confesional. Que podamos tener una confesión de fe histórica que resuma todas las doctrinas principales de la Biblia para que nos puedan ayudar a dirigir nuestra vida. Y de hecho, debido a lo anterior, hoy quiero darte 4 razones por las cuales debes de ser un joven redimido, reformado y confesional. La primera razón es porque las confesiones de fe son bíblicas. Son bíblicas porque son practicadas en la Biblia y están fundamentadas en la Biblia. Pero también porque en la misma Biblia vemos que brotan aquellas confesiones que debemos de hacer, que debemos de afirmar para decir que somos cristianos. Por ejemplo, en Mateo 10:32, en Mateo 16:16, en Romanos 10:9, en 1 Corintios 15:3-7, en Efesios 4:4-6,
en 1 Timoteo 3:16 y en 2 Timoteo 2:11 al 13. Y yo sé que los dije un poco rápido, pero ahorita los vamos a leer todos juntos. Y quiero que pongamos atención a qué aspecto de la fe se está confesando en cada pasaje que vamos a estar viendo. Comencemos con Mateo 10:32 al 33. Dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué piensan ustedes que está resaltando acá este pasaje, hablando de la confesión de fe? O hablando de por qué debemos de confesar una fe. ¿Qué piensan que puede estar resaltando? ¿Alguien? ¿Nadie? Bien, en este pasaje Jesús enseñó que aquellos que niegan la doctrina de Él mismo, cuando son amenazados por los hombres, cuando son amenazados por la sociedad que los rodea, este pasaje lo que resalta es que solo aquellos que viven con temor a Dios y que su temor a Dios está por encima del temor hacia los hombres de lo que van a decir, van a permanecer firmes en la fe cuando se vean asediados. Y por lo tanto, Jesús los va a confesar a ellos delante del Padre, porque no han negado la fe. Pero veamos otro, un poco más corto. Mateo 16:16. Dice: Simón Pedro respondió: tú eres del Cristo, el Hijo del Dios viviente. La designación de Cristo, que significa Mesías para Jesús, solo la podemos entender con el telón de fondo del Antiguo Testamento. Esto es algo que Pedro dijo ya en los Evangelios, ya en el Nuevo Testamento, pero solo podemos entender esto con el telón de fondo del Antiguo Testamento, del mundo religioso. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el Mesías que había sido profetizado, el Mesías que había sido prometido. Entonces, esta confesión expresa que ese Mesías ya no lo tienen que esperar, sino que ese Mesías ya vino, y ese Mesías es Jesús. Y entonces eso se convirtió en central y decisivo para la nueva fe cristiana, diciendo que todo lo que hablaba del Antiguo Testamento y la promesa que estaba haciendo, ya se habían comenzado a cumplir en Jesucristo. Romanos 10:9 dice también que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera en que alguien puede salvarse es confesando, es decir, entendiendo y explicando por qué cree que Jesús es Señor y creyendo al mismo tiempo que Jesús resucitó. Solo de esa manera podemos ser salvos. Confesar entonces en este pasaje, como en los anteriores, es explicar o enseñar por qué creemos que Jesús es quien dice ser a la luz de la Biblia. Pero hay otra confesión de fe que también vemos en la Biblia. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquí lo que está diciendo es, nadie que realmente sea hijo de Dios porque tiene el Espíritu Santo puede decir que Jesús o seguir a Jesús es una maldición. Por otro lado también dice que solo por el Espíritu Santo o solo los que tienen el Espíritu Santo, las personas pueden decir Jesús es el Señor. Entonces, esa confesión de Jesús es el Señor tiene que ser entendida en el contexto del mundo grecorromano. ¿Por qué? Porque para nosotros decir Jesús es Señor, ya lo hacemos de una manera más religiosa y entendiendo que Él es el que gobierna todas las cosas, que Él es la autoridad máxima. Pero en el contexto en que fue escrito esto a los corintios, en ese contexto grecorromano, el título Señor era aplicado, por un lado, a diversas divinidades, pero también era un título que el emperador romano exigía para sí mismo. Entonces, la confesión de que Jesús es Señor no pretende decir que Jesús es un Señor más entre muchos señores.
Al contrario, ellos lo que afirmaban es que Jesús es el único Señor, que hay un único Señor y que ese Señor es Jesús. Entonces eso les trajo problemas, claro, a la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, ni esos ídolos, ni esos falsos dioses, ni tampoco el emperador romano es Señor. El único Señor es Jesucristo. Entonces eso estaba desafiando al emperador romano, porque solo él legalmente podía ostentar el título de Señor. Y por eso, confesar que Jesús era el Señor era una demostración de fe, porque nadie que no estuviera seguro de eso lo iba a confesar, pero también era una demostración de coraje personal y de la comunidad cristiana, porque hasta podía ser entendido como un acto de subversión contra el emperador. Pero vemos otra confesión de fe también, en 1 Corintios 15, 3 al 7. Y si ustedes trajeron su Biblia y la tienen allí o la tienen en su teléfono, les pido que también, además de que la van a ver acá, les pido que la puedan buscar para que lo puedan subrayar y ya van a entender por qué es tan importante que ustedes tengan esto subrayado y bien identificado en su Biblia. Entonces, dice 1 Corintios 15, 3 al 7. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. ¿Y por qué les dije que eso lo tuvieran marcado y que lo identificaran bien en su Biblia? Porque lo escrito acá, si bien es cierto, está en las cartas de Pablo, en la carta de Pablo a los Corintios, no fue originalmente compuesto por Pablo, sino que Pablo lo incluyó en su carta, algo que ya era de dominio popular de la iglesia cristiana en ese tiempo. Porque esto era un credo, que era parte de la tradición que Pablo había recibido alrededor de una década antes, más o menos, cuando plantó la iglesia de Corinto. O antes, mucho antes de plantar la iglesia de Corinto. Hay estudiosos de la Biblia, historiadores de diferentes orígenes y creencias, y algunos que ni siquiera son cristianos, ni siquiera son creyentes, que son agnósticos o que son ateos. Pero todos estos estudiosos, ya sea cristianos, creyentes o no creyentes, son prácticamente unánimes que ese credo que está acá y que Pablo recogió acá y lo puso por escrito a los corintios, se originó, dicen algunos, dentro de los primeros 5 años después de la muerte de Jesús. Algunos discuten alrededor de una década después de la muerte de Jesús. Pero algunos dicen, no, eso tuvo que ser incluso antes, no ni entre los 10 años, ni en 5, sino que 1 año después de la muerte de Jesús. Por ejemplo, hay un académico del Nuevo Testamento llamado James Dunn que sostiene que podemos estar completamente seguros de que esta tradición se formuló como tradición pocos meses después de la muerte de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos estudiosos del Nuevo Testamento lo que están diciendo es, esta es de las pruebas históricas más antiguas, de ese pasaje que está aquí, es de las pruebas históricas más antiguas que tenemos de la historicidad del cristianismo, de nuestra fe. Porque ese credo, además de encontrarse en muchas copias de las cartas de los Corintios, ya se había encontrado antes en otros tipos de escritura cristiana, fuera de la carta de los Corintios, pero con más antigüedad a la carta de los Corintios. Y por eso se piensa que eso pudo haber formado parte de una confesión de fe que los nuevos creyentes se aprendían. Además, esto que acabamos de leer es un resumen del credo y el fundamento de los sermones que vemos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, o los relatos de la pasión de Cristo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso es de que esta se considera la fuente más antigua y la evidencia más temprana del cristianismo, y lo cual es el fundamento de nuestra fe, que Cristo murió y resucitó. Y por eso también se convierte en una poderosa herramienta apologética para desafiar a los que no creen en Cristo ahora en el siglo XXI.
Entonces, ya hemos mencionado prácticamente cinco pasajes donde vemos que las confesiones son bíblicas, pero quiero mencionar algunos más. Efesios 4, 4 al 6 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados de una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí lo que se está enfatizando es que la iglesia es una y que ellos creen en un solo Señor, o creemos en un solo Señor, en un solo bautismo, en un solo Dios y Padre. Y esto se considera un credo que se profesaba justo antes de que un recién convertido fuera bautizado. Quiere decir que antes de ser bautizados las personas repetían esto como su confesión de fe pública delante de todos los que estaban presenciando el bautismo. Pero también tenemos 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande del misterio y la piedad, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y como les explicaba yo el domingo, muchos estudiosos de la Biblia piensan que este pasaje formaba parte de un credo cristiano del primer siglo, que luego se usó como base para el credo de los apóstoles. Y cuando Pablo habla del misterio, se refiere a la verdad revelada en el Evangelio de Cristo y su obra. Entonces este misterio de la piedad, por medio de 6 cortos enunciados, está hablando del Evangelio, resumiendo el Evangelio. Y que son verdades que nos ayudan para tener una relación correcta con Dios, pero también para ser discípulos de Cristo, que cada día busquemos vivir en santidad. Y por último, el último credo, que era parte de un himno también que se cantaba antes, una confesión de fe que muchas veces lo hacían cantado antes, está en 2 Timoteo 2, 11 al 13. Dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y esto lo que está haciendo es manifestando la confianza y seguridad de los cristianos de proclamar el Evangelio. Porque está en el contexto que Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que proclamar el Evangelio aunque esto traiga sufrimiento. Pero tienes que hacerlo sabiendo que vas a vivir y vas a reinar con Cristo, porque has creído en Él. Pero que si tú eres infiel a Él y lo niegas, tú vas a experimentar 2 cosas. Vas a ser negado por Dios. Y en ese ser negado por Dios, vas a aprender que Dios es fiel, que si Él ha dicho que aquel que lo niegue, Él lo va a negar, lo va a hacer y lo va a juzgar. A eso se refiere la última parte: si somos infieles, Él permanece fiel. Él va a permanecer fiel a lo que Él ha dicho. Que aquellos que confiesan a Jesús van a reinar con Jesús, pero aquellos que lo rechacen van a ser rechazados también por el Padre. Entonces, todos estos textos que hemos visto fueron utilizados por la iglesia, la primera iglesia, como confesiones de fe que les ayudaban a memorizar lo esencial para defensa de su propia fe. Así que cuando nosotros, hermanos jóvenes, decimos que la teología reformada es confesional, nos referimos en que se tiene que mantener en unidad, en la unidad de la fe, a través de todos esos artículos de la fe que fueron dados una vez y para siempre a los santos, a la iglesia. Quiere decir que toda confesión de fe que hagamos procede de la Biblia, no es ajena a la Biblia. Y por eso es importante que seamos jóvenes confesionales, que ustedes sean jóvenes confesionales. Pero junto con esto, y bien relacionado con esto, las confesiones de fe son históricas. La principal razón por la que existen es porque de la misma Biblia brotan esas confesiones que tenemos que hacer para decir que somos cristianos. Y es que en la historia de la iglesia, en distintos momentos surgieron herejías, ataques a la verdad, errores doctrinales, tanto de fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia surgieron, y entonces por eso surgieron estas declaraciones y confesiones de fe, para corregir y defender la verdad del error. Y vemos de esto que los apóstoles hicieron exactamente lo mismo que Jesucristo. Incluso los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, después de los apóstoles, hicieron lo mismo que Jesucristo.
que cuando diversas herejías y controversias surgieron en contra de las doctrinas fundamentales que creemos, las combatieron a través de credos y confesiones. Por eso es de que confesar en la historia siempre ha tenido un aspecto de defensa de la fe. Por lo tanto, vemos que las confesiones de fe no es algo que se inventó la iglesia en la historia, sino que es algo que surgió de Dios mismo a través de Jesucristo, y que los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Cristo, y los pastores de las primeras iglesias que los apóstoles dejaron, siguiendo el ejemplo de los apóstoles y de Cristo, lo practicaron de la misma manera, ocuparon confesiones de fe. Por eso es que cada credo o cada confesión es una afirmación de la fe. Pero al mismo tiempo que es una afirmación de la fe, que es una afirmación de lo que creemos, al mismo tiempo es una negación de lo que no creemos y de lo que denunciamos. Por ejemplo, como vimos antes, decir que Jesús es el Cristo negaba que se debía de esperar que el Mesías viniera, porque ya había venido en Cristo Jesús. Y entendiendo que la salvación definitiva ya había ocurrido por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Pero también decir que Jesús es el Señor era negar que había cualquier otro Señor, incluyendo el emperador romano, que solo Jesús es Señor. Pero en tercer lugar, ¿por qué son importantes las confesiones de fe? ¿Y por qué ustedes tienen que ser jóvenes confesionales? Porque las confesiones de fe son sanas y prácticas. Son sanas porque ayudan a la salud de la iglesia cuando se practican. Guían a la iglesia a mantener una correcta adoración a Dios, ayudan a mantener la salud de la iglesia porque preservan su pureza por medio de la disciplina eclesiástica, ayudan a identificar errores doctrinales y a refutarlos, sirven para el funcionamiento de la iglesia y la vida cristiana, definen la creencia de una iglesia, la guían y la orientan en cómo tienen que vivir, pero también son pedagógicas, es decir, ayudan a la educación cristiana de aquellos que están en la iglesia, a su formación, pero también cuando va a haber un ministro, un nuevo pastor en la iglesia, se tiene que evaluar conforme a todas estas confesiones de fe, hacerles un examen de las confesiones de fe. Entonces, resumiendo, ¿por qué un joven redimido tiene que ser confesional? Primero, porque las confesiones de fe son bíblicas. Segundo, porque son históricas. Y tercero, porque son sanas y prácticas. Entonces, yo sé que esta parte teórica ha sido un poco extensa, pero ahorita pasamos a lo completamente práctico. ¿Cómo podemos llevar nuestra confesión de fe a la acción entonces? ¿De qué forma podemos hacerlo? En primer lugar, podemos llevar la confesión de la fe a la acción discerniendo cuándo es momento de defender la fe, o cuándo es momento de proclamarla, o de enseñar a otro con paciencia. El día domingo, yo al principio de la prédica puse el ejemplo de un término acuñado por Albert Mohler. El término es triaje teológico. Y es que el triaje es una práctica que hacen los médicos en las salas de emergencias, que cuando se llenan mucho las salas de emergencias, alguien con mucha experiencia y conocimiento médico tiene que decidir inmediatamente cuáles casos son de mayor urgencia, que tienen que ser atendidos de inmediato, incluso llevados a cirugía, y cuáles de esos pueden esperar. Entonces en la sala de emergencia se ocupa eso, hacen ese triaje teológico. Entonces lo que hace este teólogo Albert Mohler en la sala de emergencia es el triaje médico, y lo que hace este Albert Mohler es proponer un triaje teológico, que tenemos que hacer lo mismo con las doctrinas, y para eso nos ayudan las confesiones de fe. Y él dice, hay doctrinas primarias, que el que niegue esas doctrinas definitivamente no puede ser llamado cristiano de ninguna manera. No puede ser llamado cristiano. Pero hay otras doctrinas secundarias que, si bien es cierto, son cristianos o posiblemente son cristianos los que lo afirman, pero tenemos que tratarlas en ese momento, porque si no los corregimos, lo que puede pasar es que vayan haciendo como un efecto de bola de nieve que va llevando a más errores, y que después si esa persona se puede extraviar de su fe. Pero hay otros errores que son terciarios, decía, otras doctrinas que son terciarias, perdón. Que estas realmente sí causan cierta
división, no completa, así como de enemigos, sino que como facciones dentro de la iglesia cristiana, pero que no son cosas que evitan la comunión unos con otros. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense de que, bueno, yo tengo varios amigos que ellos, su denominación son presbiterianos, varios conocidos que su denominación son presbiterianos. Y imagínense que lo invito a mi casa. Yo puedo tranquilamente tener comunión con él porque yo sé que él es cristiano. Yo sé cuál es la confesión de fe a la que él se adhiere, o las confesiones de fe a las que se adhiere. Casi que de manera unánime, sé que se va a adherir a la confesión de fe de Westminster, y quizás también a la de Heidelberg, y a la confesión de Bélgica, y algunas otras así. Pero yo me adhiero a la confesión de fe bautista de Londres, de 1689. Él es presbiteriano, yo soy bautista reformado. Si pongo esas confesiones y las pusiera como un cuadro comparativo, podría ver, ordenándolas por temas, podría ver que en todos los temas está hablando de lo mismo. Pero en lo que diferimos él y yo es en que él bautiza infantes y cree en la práctica de bautismo de infantes, no como lo hace la Iglesia Católica Romana, sino que es como decir que por medio de ese acto de bautismo ellos entran a la familia del pacto de Dios, a la familia de la fe. Es que ellos entienden que eso no salva a nadie, que el bautismo no salva a nadie. Pero yo no creo eso. Yo creo que el que se va a bautizar tiene que tener primero conciencia de sus pecados y haber creído en Cristo, haber confesado primero que Jesucristo es Señor y después de eso ser bautizado. Pero entonces, en todo lo demás, en algo más, que él tiene una forma de sistema de gobierno para la iglesia local, y yo considero otra un poco distinta. Pero en todo lo demás estamos de acuerdo. Entonces, no por eso me voy a separar de él. No por eso voy a dejar de tener comunión con él. Al contrario, podemos disfrutar de la comunión juntos y ser edificados juntos y gozarnos juntos. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que haciendo un triaje teológico, que puedo sí disfrutar de esa comunión. Pero ¿qué pasa si de repente conozco una persona, le invito a la casa, que se presenta como cristiano, pero platicando con él, resulta que él es unicitario? ¿Qué quiere decir eso? Que no cree en la Trinidad, que no cree que Dios es trino, que no cree que Dios es un solo Dios, pero que subsisten Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice, no, solo hay un Dios del Padre y nadie más. Entonces, con esa persona yo no puedo tener comunión como hermano en Cristo, porque haciendo mi triaje teológico digo, esta doctrina es doctrina primaria, yo no puedo tener comunión con él. Entonces, ¿cómo relacionarme con él? Proclamándole el Evangelio y enseñándole la verdad, y respecto a lo que la Biblia dice, y el error respecto a lo que él cree. Ya si no me escucha, pues me alejo, pero mi responsabilidad es enseñarle lo que es correcto. Pero ¿qué pasa si alguien que conozco de hace meses o años, que estoy seguro que es cristiano y que incluso puede ser de la misma iglesia, cree en algo que no está correcto? Yo lo que le digo es, no le tengo que proclamar porque ya es cristiano. No tengo que defender la fe en el sentido que él está atacando la fe cristiana, sino que en ese momento tengo que enseñarle con paciencia por qué bíblicamente él no se encuentra en lo correcto. Entonces esta es una forma en la que nosotros podemos llevar la confesión de fe a la acción, en que nos ayuda a discernir cómo actuar en cada momento con distintas situaciones y con distintas personas. Pero otra forma en que lo podemos hacer es examinando qué está produciendo lo que confiesas en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes decir, yo creo en Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en esto, y tú puedes incluso memorizarte una confesión de fe. Pero realmente esa confesión de fe está produciendo algo en tu vida. Entendamos, esa confesión de fe lo que ha hecho es resumir la doctrina de la Biblia. Por lo tanto, se debería de notar en tu forma de vivir. Pero, por ejemplo, tú estás buscando diariamente relacionarte, tener comunión, servir y crecer junto con tu iglesia local. ¿Cómo podemos ver esto? De verdad le das bastante importancia al estar reunidos con tu hermano en Cristo. No solo por las amistades que lo unen y los gustos que tienen en común, como para salir por un café, para salir a reunirse en la casa de alguien, etcétera, sino que por la fe que los une y pueden disfrutar, saber que en un momento alguien puede decirles, no, mira, fíjate que yo considero que tú hiciste mal cuando hiciste esto, esto y esto. Y aceptar esa corrección en amor, pero al mismo tiempo decir, me corrigió, pero no me voy a alejar de él por eso, sino que me voy a acercar más a esa persona por ello. Y entonces buscar tanto la comunión que no solo te conformas con venir los viernes, sino que quieres formar parte de un grupo más pequeño, de un discipulado, para seguir creciendo, o también comenzarte a congregar los domingos con toda la iglesia local, no solo con los jóvenes, sino que con toda la iglesia local. ¿Tu fe está produciendo eso en ti? Porque si no está produciendo lo que tú confiesas, la fe que tú dices confesar, no está produciendo eso en ti, el error o el problema no es de la confesión de fe, sino que esa confesión viene siendo como un espejo teológico, en donde tú puedes ver, esto es lo que la confesión dice, tú te reflejas en él y vas a ver si lo que está reflejando es conforme a esa confesión o no. Entonces eso te da una alerta de que hay cosas que tú tienes que cambiar. Por ejemplo, ¿qué estás proclamando en tu vida o qué estás defendiendo en tu vida? Y hablaba de esto yo un poco el día domingo, porque todos proclamamos algo, o de alguien, o de algo. Todos somos proclamadores, en mayor o menor medida de distintas cosas. Y todos somos defensores de algo. Por lo general proclamamos de aquello que nos apasiona y defendemos aquello por lo que estamos dispuestos a vivir. Pero ¿qué estás proclamando y qué estás defendiendo en tu vida? Esa misma pregunta yo le hacía el fin de semana y se hacía, creo que en los discipulados también. ¿Qué estás proclamando y qué estás defendiendo en tu vida? Porque miren, una forma de que ustedes fácilmente puedan ver de qué son proclamadores diariamente, semanalmente, es abriendo sus redes sociales. No digo que lo hagan en este momento, pero si ustedes más tarde toman su teléfono y hacen el ejercicio de ver su feed en Instagram, las historias que comparten, las cosas que más observan, las cosas que mandan a sus amigos, ya sea desde memes hasta fotos, hasta lo que sea. Ustedes pueden ver qué es lo que más están proclamando, qué es lo que más están compartiendo con otros. Y con esto no digo que no puedan compartir alguna otra cosa que ustedes saben que a alguien más le puede interesar. Pero ¿de qué es lo que más hablan? ¿De qué es lo que más proclaman? ¿Qué es lo que más comparten? O cuando de repente alguien hace una publicación, volviendo al ejemplo de redes sociales, hace una publicación en Twitter, por ejemplo, de algo que a ustedes no les cae bien, que no les gusta, ¿cómo reaccionan? ¿Realmente se enojan? Aunque eso quizás no tenga nada que ver con Cristo, con la palabra, con el Evangelio, pero se enojan y están dispuestos a buscar información para refutarle o refutarle contestando de otra manera. Pero ¿qué pasa con Cristo y su Evangelio? Lo proclaman con la misma pasión, lo comparten con otros con la misma pasión, platican de eso con la misma pasión. Está en sus conversaciones cotidianas. No quiero decir que van a pasar evangelizando a sus amigos todo el tiempo, pero realmente en temas, cuando hay una controversia o algún tema polémico, ustedes actúan y dan su opinión según lo que la Biblia dice, o se quedan callados mejor.
¿Qué es lo que están defendiendo? Porque, por ejemplo, hay varios que hemos caído en el error de defender distintas cosas, de repente ideologías políticas, posturas económicas, equipos deportivos. Y tenemos a veces argumentos para eso y compartimos cosas para defenderlo. Y habla de nuestra pasión. Pero estamos mostrando esa misma pasión por proclamar y defender la verdad del Evangelio. Otra forma en que tú puedes ver o examinar qué está produciendo lo que confiesas en tu vida es lo que haces en tu vida, para quién lo haces. Para el mundo, para Dios. ¿Por quién quieres ser visto? Por el mundo, por Dios. ¿Cómo estás viviendo? Como les decía la semana pasada y también lo decía el domingo. ¿Estás viviendo coram deo ante la presencia de Dios, queriendo agradarlo solo a Él? ¿O estás viviendo coram cosmos ante la presencia del mundo, queriendo agradar al mundo y a las personas que te rodean? ¿Cómo estás viviendo? ¿Por qué haces lo que haces? Pero una tercera forma en que tú puedes llevar la confesión a la acción, tu confesión de la fe a la acción, es evaluando realmente qué estás confesando en distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, ¿qué estás confesando de la soltería? ¿De para qué es la soltería? ¿Y cuál es la base de esa confesión? Nosotros ya hemos aprendido de eso. Acá, en febrero yo hablaba de eso, de cómo tenemos que ver los cristianos la soltería. No la tenemos que ver como una etapa trágica en la vida en que no estás completo si no estás casado, pero tampoco en el otro extremo de decir, bueno, es para que yo me reviente en mi vida y que haga lo que yo quiera. ¿Cómo dice la Biblia que lo tenemos que hacer? Es por eso que en Coram Deo, en la conferencia que vamos a tener el 5 y 6 de agosto, uno de los talleres de eso, la soltería y el evangelismo. ¿Qué relación tiene el ser soltero con evangelizar? Pero, por ejemplo, ¿qué estás confesando del matrimonio? Porque por un lado es que confieso de la soltería, pero por otro es que confieso del matrimonio. ¿Qué idea tengo del matrimonio? Quizás diga, no, yo jamás me voy a casar, ¿para qué me voy a meter en eso? Por malas experiencias que quizás han tenido familiarmente hablando. Pero puede ser que alguien diga, no, no es necesario, eso ya es. En otro tiempo quizás era importante, hoy no es importante. Pero ¿qué confiesas tú de eso? ¿Y cuál es la base de tu confesión? Lo que la cultura que te rodea enseña, de que ya no es necesario. Que es como en otros países que solo hay un contrato civil que ni siquiera se llama matrimonio, sino que es como de convivencia común. En algunos lugares le llaman Pax. Y que al final, después, si no funciona, se pueden separar sin daño a terceros. ¿O qué confiesas tú del matrimonio? O quizás tú sí tengas cierto anhelo al matrimonio, pero ¿qué piensas acerca de los hijos? Y quizás algunos van a decir, pastor, pero sí, acabo de graduarme del colegio y no estoy pensando en tener hijos. Pero en algún momento lo vas a hacer, vas a tener que pensar en eso. Y no tienes que esperar a tener una idea bíblica de eso hasta que lleguen dentro de 10 años de ese momento quizás. Por ejemplo, desde hace años hay algo bien popular en distintas partes que le llaman algunos le llaman los DINKs, las parejas DINKs, que es por las siglas de Double Income No Kids, que son matrimonios que solo viven para ellos. Todos sus ingresos solo son para vivir una vida de lujos, porque no quieren hijos. Y que el máximo compromiso que van a tener entre los dos es quizás adoptar un perro. Pero ¿qué incluso piensas de eso? ¿Cuál es la base para lo que lo haces? O para tu sexualidad. ¿Qué estás confesando de la sexualidad? ¿Cuál es la base para lo que confieses de la sexualidad? Vamos a tener un taller también acerca de eso en Coram Deo.
pero la base es lo que la cultura enseña, que hay libertad para que cada persona viva su sexualidad como quiera, con quien quiera y cuando quiera, o si es algo que la Biblia determina cómo tienes que hacerlo para tu mayor disfrute y gozo de eso. O por ejemplo de la política que estás confesando. Porque de una u otra manera todos defendemos una postura política. Ya sea hacia un lado, ya sea hacia el otro, todos se defienden una postura política. Pero, ¿cuál es la base de tu confesión de lo que opinas políticamente? Seguramente tú esta semana tú has hablado, sin ser economista y sin ser político de carrera, has hablado mucho de política y de economía. Pero ¿con qué base lo haces? ¿Qué es lo que te está dando la base para hablar de eso? ¿Bajo qué perspectiva, bajo qué cosmovisión lo estás haciendo? De hecho, vamos a hablar de eso un poco también en uno de los talleres de Coram Deo que se habla de la idolatría, el Estado y el evangelismo. Pero que estás confesando también en temas polémicos y actuales, por ejemplo, como el aborto. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué estás proclamando y qué estás defendiendo respecto a ese tema? ¿Qué dudas tienes respecto a ese tema? ¿Y cuál es la base de tu confesión al hablar del aborto? ¿Voy a ser completamente pro vida o voy a ser completamente pro elección o voy a ser pro vida menos en estas situaciones? ¿Qué estás confesando? Pregúntate eso, respóndete eso, pero después de por qué, con qué base lo estás haciendo. Por ejemplo, bueno, también de eso se va a hablar en Coram Deo, de una respuesta bíblica al aborto y cómo evangelizar en casos que estemos hablando de esos temas. Pero ¿qué estás confesando acerca de la corrupción que hay en el mundo? De la maldad, del sufrimiento que hay. Ya sea en tu vida, en la vida de terceros, si de repente alguien viene donde estás tú, un compañero de la universidad o un amigo de toda la vida y que le pregunta ¿cómo estás? Y de repente te dice, bueno, bien, qué bueno, gracias a Dios que estás bien, no metas a Dios en esto. Estoy bien porque yo he podido estar bien, porque ¿cómo va a creer que va a creer un Dios que permite tanta corrupción en el mundo, tanta injusticia, tanta maldad, tanto sufrimiento? ¿Qué vas a confesar tú en ese momento? ¿Qué vas a proclamar tú en ese momento y con qué base lo vas a hacer? ¿Qué le vas a responder tú a esa persona? Ah, sí, tenés razón, ¿para qué? Y te vas a hacer el loco y le vas a cambiar la conversión. Mira, ahí estás viendo la Eurocopa. O sea, y te vas a olvidar de eso. No, tú tienes que tener una posición. De hecho, vamos a hablar de eso también en Coram Deo, de cómo evangelizar a otros que están sufriendo. ¿Qué respuestas tenemos que dar al sufrimiento y al dolor que hay en el mundo? ¿Y cómo podemos guiar a las personas a Dios en medio de ese sufrimiento? ¿Qué estás confesando, por ejemplo, del uso de tu dinero? ¿Para qué piensas que existe el dinero? ¿Y cuál es la base de tu confesión? ¿Piensas que el dinero existe para solo deleite tuyo o para obtenerlo a como se dé lugar, a como dé lugar? Pero la Biblia dice que raíz de todas las males del amor al dinero. ¿Qué estás confesando respecto a eso y cuál es la base de tu confesión? ¿Cómo estás usando ese dinero? ¿Lo reconoces que es algo que el dinero y las cosas que tienes, algo que por gracia de Dios tú los tienes y que en cualquier momento puedes dejar de tenerlo? Y que por lo tanto sí lo debes de disfrutar, pero sin hacerlo la máxima prioridad en tu vida, y al contrario tratar de compartir con otros según sea necesario. ¿O qué estás confesando de tu uso del tiempo? ¿Para qué estás usando tu tiempo? Porque muchas veces la respuesta que damos a cualquier cosa que nos pueda comprometer, ya sea en la iglesia, en el trabajo o en su familia, es no tengo tiempo. No levanten la mano, pero ¿cuánto le han respondido así sus papás cuando sus papás le han pedido algo?
no tengo tiempo ahorita, estoy ocupado. O cuando de repente en la iglesia se pide colaboración para algo, no tengo tiempo, estoy ocupado. O incluso con sus mismos amigos, no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero entonces, ¿qué es lo que tú crees acerca del uso del tiempo y cómo lo estás usando? ¿Bajo qué cosmovisión? ¿Cuál es la base? Porque cuando nosotros ordenamos bien nuestro tiempo y comenzamos a decir, bueno, estoy ocupando el tiempo para esto, para esto, para esto, tú te vas a dar cuenta que no es falta de tiempo, es falta de interés lo que tenemos muchas veces. Falta de interés en lo que nos piden, porque estamos ocupándolo en otras cosas que perfectamente podríamos dejar de hacer. ¿O qué estás confesando en tu uso de las redes sociales? ¿Cuál es la base de tu confesión? ¿Para qué la estás usando? ¿La estás usando bien o la estás usando mal? ¿A qué te están llevando? Y entonces, esas son algunas maneras en las que podemos llevar nuestra confesión de la fe a la acción. Y es por eso que debemos de ser jóvenes redimidos y reformados, pero para ser reformados hemos aprendido que tenemos que ser cristianos, es decir, nuestras raíces en el Evangelio, que tenemos que ser apostólicos, es decir, que el tronco de ese árbol tiene que ser aquellas enseñanzas de sana doctrina que están contenidas en la Biblia y que fueron enseñadas por los apóstoles, que las ramas tienen que ser evangélicas, que debemos de estar conscientes de esas 5 solas de la Reforma que aprendimos la semana pasada, pero que nuestro follaje o las hojas de ese árbol tiene que ser confesional, que debemos de tener una confesión de fe, la cual proclamamos, defendemos y con la cual dirigimos nuestra vida. Entonces, yo los quiero animar a que ustedes puedan leer algunas de esas confesiones de fe históricas. Miren, y no solo lean las confesiones de fe en sí mismas, sino que es interesante ver, muy interesante ver, la historia que las rodea, de por qué surgieron, cómo surgieron, cuándo surgieron. Miren, es sumamente interesante y nos ayuda como a poderlas disfrutar más y comprenderlas más. De hecho, en Semper Reformanda hay una materia que se va a impartir a partir de agosto, que se va a dar a partir de agosto, que es Introducción a los credos y confesiones, donde se va a explicar todo esto. Pero también yo los quiero animar a que estén siempre conscientes de que su confesión tiene que ser vivida. Si no, no es confesión de fe. Si no, su confesión de fe es otra. O sea, la confesión de fe los va a hacer vivir de una manera. Pero si ustedes quieren vivir confesando una fe que esté fundamentada en la Biblia y que lleve a agradar a Dios, entonces deben de comprometerse con eso. Pero la cuestión, jóvenes, que ustedes deben de recordar siempre que un joven confesional comprende su fe y la lleva a la acción.